Bienvenidos. Es momento de reflexionar, de tomar en cuenta las consideraciones de quienes quieren que empleemos su voto en confianza hacia ellos, en las diferentes administraciones. Un político de Tenerife, del municipio de Tacoronte, actualmente alcalde de la localidad y representante de la lista de Nueva Canarias en esta localidad. Daniel Díaz, bienvenido. Bien hallado. Muchas gracias por dejarme este emplazamiento para expresar todo lo que tengo que contar a los tacoronteros y tacoronteras. Que hemos estado haciendo un repaso y no son pocas cosas. No, son muchas. 4 años dan para mucho y es verdad que han sido 4 años un tanto comprometidos, sobre todo en la parte vinculada a la pandemia y otro tipo de cuestiones que han hecho que en la gestión, en las alcaldías, haya sido todo un poquito más duro que en otros mandatos. Daniel, usted gobierna formando parte de un tripartito. ¿Cuál es la valoración que hace de este año por tantas circunstancias sociales y sanitarias, pero también económicas devenidas de lo mismo, de este pacto que le ha traído hasta el final del mandato al frente del ayuntamiento? Yo creo que el tripartito ha sido positivo en el sentido de que hemos mantenido la estabilidad del gobierno y la estabilidad de la alcaldía en Tacoronte, hecho que no ocurría en mandatos previos, en los que Tacoronte era un municipio turbulento, con censuras, amenazas de censura y otro tipo de noticias. Pero además de ello, es verdad que intentar generar estabilidad también genera empleo y riqueza, y es lo que ha pasado en Tacoronte. Durante este último año hemos generado muchísimo. Cierto es también que dentro del tripartito cada uno es hijo de su padre y de su madre y tiene sus sensibilidades. Y es cierto que en algunos momentos, por ejemplo, una parte de mis cogobernantes me han fallado. Recientemente, hace no menos de 6 meses, el Partido Socialista no votó a favor del mayor plan de inversión de la historia de Tacoronte. Y eso a mí me dejó cuajado. Lo tuve que sacar adelante con una parte de la oposición y esas cosas a uno le generan cierto resquemor. Desde luego, cuando no sorpresa, por lo menos, ¿no? Sí, porque al final te lleva a pensar que los tripartitos, bipartitos están muy bien, pero si entiendes que la manera de gestionar tiene que ser seria y leal, hay que ser la parte razonable del pacto, y creo que esa ha sido nuestra virtud, esa ha sido mi virtud, es decir, ser la parte que ha mantenido esa estabilidad del pacto. Acaba usted de hablar de en materia de empleo. ¿Cuál ha sido la gestión en esta materia? ¿Cómo ha desarrollado la inversión para la generación de empleo en su municipio? Pues ha sido la mejor gestión desde el punto de vista de los datos y de la historia de Tacoronte. Tengan en cuenta que de forma directa, Tacoronte, el ayuntamiento, ha generado más de 500 empleos. Vamos a llegar a 600 en estos próximos días. Esos 600 empleos directos que se han generado a través de los planes de empleo que han sido los máximos de la historia de Tacoronte. Y se ha conseguido con inversión pública, es decir, invirtiendo el dinero de los tacoronteros y tacoronteras en crearle empleo a tacoronteros y tacoronteras para engancharles al mercado laboral. Además de ese dato, que es fantástico, tengan en cuenta que hemos triplicado y multiplicado por 4 las contrataciones de años previos o de mandatos previos. Es decir, solo en este año hemos contratado más que casi en todo el mandato anterior. En este año 100 y pico personas, pero eso van a llegar a 600, con lo cual vamos a multiplicar por 4 mandatos completos y ahora, si bien es verdad que el empleo en toda Canarias genera datos macro súper positivos, lo cierto es que Tacoronte llegó a sus datos óptimos, es decir, datos previos al 2007, a la crisis de Lehman Brothers, hace más de 1 año y medio. Llegamos a un mejor empleo antes que el resto de Canarias. Y eso es por la generación de actividad económica directa e indirecta que se ha hecho desde el ayuntamiento. Supongo que todos los asuntos por los que le vaya a preguntar vendrán marcados por la primera parte del mandato y la segunda parte del mandato. O lo que es lo mismo, por cuando se nos paró la vida a todos y por cuando ya se ha podido gestionar de un modo más cercano a la normalidad. Pues sí, hay una parte inicial en la que entramos en el ayuntamiento, nos encontramos las gavetas vacías, no había ni un solo proyecto para ejecutar, lo cual me sorprendió, ni en proceso de ejecutarse, y tuvimos que comenzar de cero, pero es cierto que en ese trabajo de empezar a redactar proyectos cayó el mes de marzo del 19 y nos tocó gestionar una pandemia que no estaba en programa y lo hicimos dando la cara. Yo en ese momento recuerdo a todos que la verdad es que me vi bastante solo. En aquel momento mucha de la gente que estaba en la gestión desapareció y me encontré con un concejal, con un compañero, Toño Gil y yo, casi que gestionando la mayoría de las áreas del ayuntamiento, y eso al final no solo genera soledad, sino que también nos generó un revulsivo que hizo que la carrerilla de aquel momento
continuara el resto del mandato, porque al final un momento negativo se convirtió en positivo, porque enfrentarse a la pandemia fue duro, pero nos sirvió de ayuda, fue energía, porque estuvimos muy en contacto con el vecino y fueron las pilas que nos cargaron para llegar hasta hoy. Hablemos de proyectos, al menos de algunos de ellos, los que nos dé tiempo este espacio de decisión. Por ejemplo, la Plaza de San Jerónimo está en ejecución su remodelación. ¿Cuál es la valoración que hace de esta importante reforma de la infraestructura municipal? Pues la verdad es que solo puede ser positiva. Es un nuevo modelo que vamos a llevar al resto de los barrios del municipio, que integra la zona histórica con la zona del espacio libre. Al final, ese tipo de creación de un nuevo modelo de barrio va a hacer que los barrios estén más cohesionados, pero también que los espacios libres sean mucho más amistosos y receptivos para todas las personas que van. En este caso estamos tratando de forma exquisita un entorno histórico, pero lo estamos haciendo con un acabado en piedra espectacular que está gustando muchísimo a los vecinos y al resto de vecinos de Tacoronte, no solo a los de San Jerónimo. Este mismo modelo después lo queremos trasladar a La Caridad, al Lomo Colorado, a Agua García, para integrar espacios, para que cuando llegues al centro de un barrio de Tacoronte notes que has llegado al centro del barrio y que el barrio tenga su punto neurálgico. Claro. Sé que usted tiene en el foco de sus palabras en esta conversación que estamos manteniendo a sus vecinos, a los tacoronteros, pero nos están viendo en muchos rincones distintos de las Islas Canarias y a mí me gustaría hablar del mercadillo del agricultor de Tacoronte, porque mucho más que un motor económico y de un escaparate de las tradiciones, es un referente fuera del municipio sobre lo que es Tacoronte. Me gustaría que nos contara un poco qué ha hecho el ayuntamiento en este mandato por cuidar y por mejorar este centro comercial de lo tradicional en Tacoronte. Pues desde el principio, sobre todo, defenderlo. Es decir, cuando estalla la pandemia y el estado de alarma, el mercadillo del agricultor de Tacoronte abrió ese domingo. Y tuve que hablar con la Guardia Civil para decir que había ordenado que abriera porque lo declaré sector estratégico, alimentación y sector primario. Además de eso, después ha hecho una inversión en el mismo, de que al final, entre los 250.000 euros iniciales, más los ciento y tantos que van por otro lado, se acercan al $500.000 de euros, que han hecho que la infraestructura se remodele completamente, sin que se note. Al final eso es muy difícil, es decir, hacer una reforma integral de todo el espacio, tanto suelo como cubierta, como todo el aspecto exterior, sin que se note y sin que el cliente perciba que le has cambiado su lugar tradicional, es muy complicado. En este caso estamos hablando de la joya de la corona. Estamos hablando del mercadillo de Cano de la isla de Tenerife, uno de los más antiguos de Canarias, por el que pasan de 3 a 5.000 personas todos los días. Eso es un motor económico que hay que cuidar. Nos lo tomamos como una prioridad porque también es una forma de cuidar nuestro sector primario, que las fincas sigan en producción, que los agricultores y agricultoras no pierdan las ganas, porque es muy importante para nosotros que las tierras se sigan cultivando y aquellas que se han abandonado vuelvan a cultivarse. Por eso estamos trabajando con el Banco de Tierra, con la recuperación del tejido productivo primario, porque es importante trabajar la soberanía alimentaria en Tacoronte y en la isla de Tenerife. Hablando de deportes, los equipos de Tacoronte en diferentes disciplinas han obtenido históricamente buenos resultados, pero últimamente mejores. ¿Tiene algo que ver con la mejora de las infraestructuras? Tiene que ver con la mejora de las infraestructuras y con que hemos abierto la puerta de las infraestructuras a nuevas disciplinas deportivas. Cuando entré en junio del 19, hay practicantes de balonmano o de voleibol que me vinieron a ver porque no se les daba espacio en las canchas tacoronteras. Y me pareció indecente, sinceramente. Además de ello, se ha incorporado el balonmano, el voleibol, patinaje, ciclismo adaptado y más otras muchas, baloncesto adaptado, muchísimas disciplinas con más de 600 fichas federativas, es decir, 600 nuevos practicantes de deporte en otras disciplinas que no son el baloncesto, el fútbol, que siguen trabajando con muy buena salud en los diferentes equipos. Y lo que hemos hecho es, dado que tenemos tanta demanda de deportes, también kickboxing, boxeo, hay que poner las infraestructuras a esa altura. Se ha arreglado el pabellón de Agua García, tenemos una inversión de 700.000 euros con proyecto ya aprobado para adjudicación ya, un nuevo pabellón por fuera del pabellón actual de Pérez Reyes, con lo cual vamos a tener 2 más 1 arriba, habría 3 en todo el municipio. El césped artificial de Barranco Las Lajas es nuevo, lo pusimos durante este mandato, y el deporte no es solo salud, es gestión de equipos, es disciplina, y todos esos valores son importantes. Es importante inculcarlos a la base del deporte que en Tacoronte hoy goza de muchísima y de buena salud.
Ahora seguimos hablando de proyectos, de infraestructuras y de proyectos en general para su municipio, los que están en ejecución, los que se han quedado por hacer y a futuro. Le voy a preguntar por todo eso, prometido. Pero vamos a hablar de un asunto mucho más delicado. Alcalde, verá, yo sé que esto por lo que le voy a preguntar inquieta a muchos de sus vecinos, a otros les incomoda, muchos de ellos seguramente pensarán que no es la solución y otros estarán pues con un pálpito negativo con respecto a pérdida de patrimonio o de medios de vida o a que el pueblo deje de ser tan pueblo. Le pregunto directamente por la proyectada ampliación de la autopista TF5, de la autopista del norte de la isla de Tenerife, que ya sabemos los problemas de tráfico que tiene. Le voy a preguntar directamente dos cosas para que usted me haga una explicación un poquito más amplia. A nivel personal, como alcalde, ¿usted cree que esa es la solución para aliviar la densidad del tráfico, seguir ampliando la autopista? Y la segunda, ¿cómo va a afectar eso a sus vecinos y en qué medida puede su ayuntamiento defenderles de las afecciones que pueda crear? Estoy a favor de la búsqueda de una solución para las colas de la TF5, igual que todos los vecinos del norte. Llevo más de 20 años en cola y hay que buscar soluciones. Algunas de ellas irán por la ampliación del eje viario en los tramos en los que efectivamente se pueda ejecutar dicha ampliación. Pero el tercer carril, tal y como se ha planteado ahora, este proyecto, no otro, sino este en concreto, genera una herida monumental en Tacoronte. Por eso fui el primer alcalde que desde el principio se puso en contra, porque lo que hace es perjudicar a los vecinos de Tacoronte y partir en dos el municipio de Tacoronte, además de generar unas entradas y salidas que van a hacer que barrios como Los Naranjeros, La Luz, Casas Altas, Agua García, Barranco Las Lajas o la zona del Casco, para entrar o salir, se conviertan en una verdadera tortura. Yo siempre le digo a la gente que se hagan una idea de la entrada a Rada Azul, porque eso es lo que se plantea para Tacoronte, una verdadera tortura. Al final llegas para un sitio para volver al otro. Y estamos en contra también de las afecciones que genera, porque me parece notoriamente injusto que se plantee el soterramiento para la laguna íntegro, el soterramiento para el Sausal casi íntegro, y en Tacoronte parece que somos invisibles. Y yo soy el alcalde de Tacoronte, tengo que defender a mis vecinos y eso lo haré hasta el final. Hay 6 municipios afectados por este trazado y el 55% de las expropiaciones de vivienda son en Tacoronte. Más de la mitad. La proporción no cuadra. No cuadra, no cuadra. A nosotros nos hace un daño terrible. Hay otras maneras de trazar esto, hay otras maneras de resolverlo, sin cargarse todo el barrio de La Luz, el Chupadero, Casas Altas, además de partir en dos Tacoronte. Ya la TF5 en su momento supuso una herida, porque por Tacoronte no pasó por la medianía baja ni la alta, no, pasó por el medio de barrio, por el medio del pueblo. Nos están condicionando y en cambio para otros municipios, suerte para ellos, pues se plantean circunvalaciones, como es el caso de La Laguna, que además van soterradas y por suelos rústicos. Pues miren, que se soterre por Tacoronte, que se haga un ejercicio y un esfuerzo por plantear que Tacoronte es una zona notoriamente antropizada y que el trazado no puede ser este. Tiene que ser uno que respete a Tacoronte y a los vecinos, y este no lo respeta. Y además lo puedo decir en voz alta por eso, porque fui el primer alcalde que, una vez estudiado el proyecto en 3 días, alcé la voz en contra, pero porque afecta a Tacoronte de forma importante. Deseo la ampliación de la TF5, deseo la solución a las colas, pero deseo también que se haga respetando a Tacoronte, y esto no respeta a Tacoronte. También, en este sentido, quiero decir que otras formaciones políticas en el Cabildo han pedido que los vecinos no tengan voz. Han sido Coalición Canaria, Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, que han votado en el Cabildo que incluso se aceleraron los trámites de audiencia y que el trámite de audiencia como tal no existiera. Y eso es indecente, porque los vecinos tienen derecho a defenderse. A Nueva Canarias la han tenido siempre con ellos, y voy a seguir con los vecinos. Otros que se saquen la foto fácil cuando con la mano derecha hacen una cosa y con la izquierda engañan al vecino. Clarito. Oiga, le prometí que seguiríamos hablando de infraestructuras. Hay una que me llama especialmente la atención. Le cuento, de nuevo, visto desde fuera a su pueblo, que sabe que conozco bien y quiero muchísimo. Ustedes tienen una especie de tesoro escondido, el litoral del municipio, del que parece que quieren que no se hable, para disfrutarlo solo ustedes. Tienen un litoral muy poco saturado, que disfrutan prácticamente los vecinos de la zona, con un clima maravilloso todo el año. Y bueno, hay 2 núcleos fundamentales, que son el Prigi y Mesa del Mar,
que está ya en proyecto su unión, porque hay que bajar desde la carretera general por vías distintas, pero va usted a unir el litoral, o hay un proyecto. Hábleme sobre eso, por favor, y cuente si es cierto o no que tienen escondido un trocito del paraíso que es Tenerife para que la gente no se entere. Tenemos un excelente paraíso llamado Mesa del Mar y el Pris, que son dos entornos costeros, cada uno de ellos diferentes. Sí. Dos joyas verdaderas que además desde el punto de vista del alojamiento vacacional están teniendo muchísimo éxito, tanto que hasta el punto que durante este mandato Airbnb destacó Tacoronte como uno de los destinos favoritos a nivel vacacional. En ese sentido va una inversión de 8,5 millones de euros, ya aprobado convenio y redactado proyecto para ejecutar un paseo litoral integral entre el Pris y Mesa del Mar, con ejecución además también de nuevos vasos para las piscinas naturales y un desarrollo de las mismas que permita su uso durante todo el año. Un paseo litoral para disfrute de turistas y de propios. Se consiguió un primer 1 millón de euros que negocié personalmente junto con Pedro Quevedo en Madrid en los presupuestos generales del Estado, y eso hizo que se desbloqueara la autorización directamente para que con Cabildo y Dirección General de Infraestructuras Turísticas desarrolláramos este proyecto. El proyecto se va a comenzar su ejecución sobre finales del 2024 y estará concluido a finales del 2025, principios del 26. Me gusta dar fechas porque me gusta ser certero en esto. Y esto ha salido por el esfuerzo de quien les habla. No voy a ser humilde en este aspecto, porque quien se plantó en Madrid para sacarlo adelante fui yo como alcalde. Por eso me siento muy orgulloso, porque lo disfrutaremos los tacoronteros actuales y las generaciones venideras. Hábleme un poquito de él, que me están diciendo que tenemos un par de minutos, que vamos bien de tiempo. Se nota que está bregado en los medios de comunicación el alcalde de Tacoronte. Va a unir los dos núcleos fundamentales de una costa, insisto, muy poco saturada, donde la naturaleza llega prácticamente hasta el mar. ¿Cómo va a ser esa nueva litoral de Tacoronte una vez unan los dos núcleos? Pues va a ser un litoral espectacular, porque el proyecto plantea bajadas a todas y cada una de las calas que se encuentran en este entorno. Calas que actualmente son frecuentadas, pero que con una mayor accesibilidad seguramente van a ser más apreciadas por todos. También en la playa del Sargo, que es la que se encuentra al lado del varadero del Pris, va a ir un solarium y una recuperación absoluta de todo el entorno para que sea una zona de coger sol, de disfrute, y hay un espacio absoluto de ocio, con lo que Tacoronte va a ganar una playa. En este caso, esta actuación va a ganar la playa del Sargo para los habitantes de Tacoronte y para todos los habitantes de la isla de Tenerife, generando allí un espacio nuevo de disfrute del mar. En el caso de las piscinas, el proyecto conlleva que tanto las naturales del Pris como las de Mesa del Mar van a tener motorización, llenado y vaciado, por supuesto con respeto absoluto a la fauna y flora marina, de tal manera que en cualquier momento se pueda hacer mantenimiento de las mismas y no estar solo a expensas de las mareas. Es decir, van a ser charcos de marea, como lo son en la actualidad, que es la consideración legal, pero van a ser lugares de mucho más esparcimiento, con solarium, con accesibilidad por todo el camino. Ahora mismo una persona con movilidad reducida pues lo tendría muy difícil para hacer este paseo litoral. Va a ser un paseo litoral adaptado, con acceso para todos, y va a hacer que nuestra costa luzca. Pero no es solo eso, es la mayor inversión de costas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y eso es muy importante, porque nos va a poner en la Liga de Campeones de la costa de Tenerife, pero de las costas turísticas de Canarias seguro. Las banderas azules son la joya de la corona de los municipios con litoral y que aspiran a tener ingresos pues, con infraestructuras de restauración, de ocio, de turismo rural como es Tacoronte. ¿Tacoronte tiene? Tacoronte tiene una bandera azul fantástica y maravillosa, recientemente concedida en la playa de la Arena, que además nos honramos de tener porque hubo unos años que se perdió y la tuvimos que recuperar, y es porque se demuestra la calidad de los servicios, del agua, de la playa de la Arena, pero también de todo el entorno. Tengan en cuenta que las banderas azules no solo exigen que el entorno sea bonito o que la playa sea cómoda. No, tiene que tener servicios, socorrismo, estar adaptada, y cada año la exigencia es un poquito mayor. Es decir, para mantener la bandera azul del año pasado, este año tienes que mejorar más y mejorar más. Y eso lo hemos hecho durante todo este mandato, de tal manera que refrendamos de nuevo nuestra bandera azul, de la que estamos muy orgullosos, y lucharemos porque una vez ejecutadas las obras efectivamente en el frente marítimo del Pris, también tengamos bandera azul en el Pris. Tengo esa aspiración clara y determinada, tanto en la zona de baños de la piscina como en esa zona nueva del Sargo. Van a ondear más banderas azules en Tacoronte, se lo aseguro.
Es un municipio pequeñito, los grandes municipios no suelen tener muchas, y ya Tacoronte tiene la suya. Está usted apuntando alto y es su obligación porque es el alcalde de la localidad. Hace muy bien. Oiga, está mostrando ante las cámaras de Mírame un carnet de hiperactividad política. Me ha hablado de muchísimas cosas. Le quedan asuntos pendientes que las circunstancias políticas, sociales, sanitarias no le han permitido abordar y seguramente por eso vuelve a la carga a por el consistorio y a por seguir gestionando. Proyectos me quedan muchísimos, algunos de ellos incluso ya adjudicados y en cartera. En la actualidad, proyectos aprobados que han pasado por pleno y que están en licitación, estamos hablando de una cartera de 14 millones de euros en inversión. El 50% de las vías del municipio van a ser tratadas desde el punto de vista de la accesibilidad, además del propio viario, para ser mucho más confortables y generar mejores espacios en todos nuestros barrios. También, por supuesto, el centro de salud futuro del barrio de Agua García, que era un gran centro de salud ahí en esa zona. Hay cierto tipo de inversiones, como por ejemplo esta del pabellón de Pérez Reyes, que se ha quedado pendiente con la adjudicación, el terrero de lucha del barrio de la Luz, para recuperar nuestro deporte vernáculo, la lucha canaria en Tacoronte, en un barrio que fue muy seguidor de la lucha canaria, además con familias muy importantes dentro del mundo de la lucha, para recuperarlo. Los colegios hemos invertido 2 millones de euros y quedan otros 3 millones de euros más para invertir, para dejar estas infraestructuras educativas en perfectas condiciones y ponerlas en pleno siglo XXI, porque invertir en educación es invertir en futuro. Además, por supuesto, de hacer un cambio en las instalaciones municipales para reinsertar las mismas en esta época de modernidad y de estándares de calidad más elevados. Daniel, ¿qué le preocupa de su pueblo? ¿Qué le preocupa de Tacoronte? Bueno, me preocupan muchas cosas, por eso, por ejemplo... Nos está contando hasta ahora qué le ocupa, en muchas horas al día seguro, porque todo esto son muchísimas horas de gestión. ¿Pero qué le preocupa? Pues mire, me preocupa la realidad municipal, que al final la dispersión acabe generando falta de credibilidad de la clase política y que no tengan proyectos reales y claros hacia las personas. Hay algunos que creen más en sus marcas políticas que en los tacoronteros y tacoronteras, y eso es inconcebible. Yo soy una persona que estoy al servicio público por los demás, para los demás. Soy un tacorontero que ejerce de tacorontero todos los días, soy parte del paisaje. Para representar al pueblo hay que ser pueblo primero, y yo en mi pueblo lo soy. Y en ese sentido sí que me preocupa que Tacoronte consiga la estabilidad necesaria en los próximos 4 años para ejecutar todos esos pasos que son necesarios para entrar en la primera división del turismo, en la primera división del empleo y en la primera división de la generación de actividad económica. Porque al final esa es la manera de que los vecinos y vecinas de Tacoronte vivan felices, pagando sus cuentas a final de mes y teniendo incluso dinero para ocio y para diversión. En ese sentido también hay que trabajar para los mayores. Tacoronte es un municipio con una pirámide vegetativa notoriamente envejecida. Por eso planteamos un centro de día en la zona de la estación Tacoronte que dé servicio a unos 150 mayores, además de plazas sociosanitarias en la zona del centro de salud, unas parcelas de ámbito calificado como municipal para que den servicio a 100 camas sociosanitarias, porque vamos hacia un envejecimiento de la población. También en la parte alta tenemos ese mismo problema y por eso es tan importante un gran centro de salud en la parte alta que dé servicio y que además va a ejecutar el ayuntamiento para no estar confiando en lo que haga el Servicio Canario de Salud, que a veces tiene sus tiempos que son muy lentos para nosotros. No estamos de acuerdo con lo que nos ha pasado. Y por supuesto el empleo y la generación de más formación. Alcalde, estamos llegando al final y la última pregunta quiero hacérsela de un modo tan abierto porque seguramente como yo, los espectadores que nos estén viendo, sean vecinos suyos o no, queremos saber hasta dónde quiere llegar con esto que le voy a plantear. Empieza un mandato nuevo, ya me dice que tiene un montón de proyectos en cartera, necesitará conformar de modo directo o indirecto con coaliciones, mayorías para llegar a ello, pero es usted un hombre joven, es un alcalde joven y si tenemos en cuenta la media de edad de los alcaldes de los 88 municipios de Canarias, es un alcalde muy joven. ¿Es usted consciente del desapego que genera la política, especialmente en la gente joven? Todo esto sirve de antesala para pedirle que, si quiere mirando a la cámara o a mí, que ya no soy tan joven pero que tampoco soy tan viejo, que le hable a la gente joven, que le cuente
lo malo que es darle la espalda a la política, especialmente a alguien con una raíz pues nacionalista, de izquierdas como usted. Lo muy malo que es esa parte, no hablo de su municipio, sino en general. Y usted, por favor, hábleme de su pueblo. Lo muy malo que es darle la espalda a la política de las nuevas generaciones que vienen, que prácticamente ya ni se ocupan de ella. Pues en ese sentido, invitar a los jóvenes a participar de la política, porque es muy importante implicarse en lo que pasa en sus municipios, cómo pasa y por qué se decide, pero también en la isla. Al final, la juventud tiene que tomar un testigo que le es esencial. Sí que efectivamente falta un paso generacional para que los jóvenes no solo ejerzan el voto, que es muy importante que lo ejerzan, hay un alto absentismo entre los mismos, sino que además acudan a las formaciones políticas para inyectar energía y cambio. Y en ese sentido el cambio lo pueden plantear candidaturas como la nuestra, una candidatura muy joven desde el punto de vista de la media. También tenemos canas, por supuesto, y personas que aportan otro grado de experiencia, pero los jóvenes tienen que tomar ya decisiones dentro del ámbito de sus municipios y de su entorno. Y por eso en Tacoronte es muy importante que se impliquen en la vida política, pero sobre todo que este 28 de mayo tengan claro que lo que está pasando es importante para ellos. Porque la continuidad y la estabilidad generan más empleo, más formación, más futuro. Y el futuro de Tacoronte está en manos de los jóvenes. Por eso deben de implicarse. Casi terminamos. Otra nueva, que cuelo, fuera del guión. Le pregunto, si consigue ser alcalde, que en situaciones dificilísimas lo ha conseguido, ahora está todo abierto y en este momento en el que usted y yo estamos hablando no sabemos qué puede pasar. Si consigue repetir como alcalde, fíjese, no lo voy a acorralar entre la espada y la pared, no le voy a pedir una, pero dígame un conjunto de primeras decisiones que tome, un conjunto de primeros asuntos que le ocupen, porque le preocupan. Es la última ya, ahora sí. Pues mire, la primera decisión será tomar las riendas de la Hacienda, dado que han estado en manos de algunos de mis socios de gobierno, y desbloquear ciertas situaciones que se nos han generado que han podido distorsionar que Tacoronte no llegara más lejos. Y creo que ahí hay que ser muy potente en eso. También, por supuesto, darle un impulso absoluto a esos proyectos que han quedado parados porque miembros de la oposición así lo decidieron, una parte muy importante de la oposición, y eso es indecente, yo lo decía antes, porque el pueblo necesita esas inversiones que generan riqueza, empleo y son inversiones económicamente estables, es decir, después no van a generar un coste, sino que todo lo que van a generar son beneficios. El nuevo mercado, 700 plazas de aparcamiento, el centro sociosanitario, el centro de salud nuevo, todos son inversiones que después van a funcionar sin un coste real hacia la administración, pero que en cambio van a ser grandes generadoras de actividad económica y de empleo. Y eso lo voy a desbloquear de un plumazo, con la aspiración legítima de intentar tener un grupo estable y fuerte que nos dé una mayoría potente para poder tomar esas decisiones. Hemos sido durante este mandato la alternativa política estable. Nueva Canarias ha generado cierto rigor en la gestión de Tacoronte y ese rigor tiene que tener continuidad y por eso las decisiones van a ir a desbloquear cuestiones que otros bloquearon, puede que interesadamente, porque piensan más en sus colores políticos que los tacoronteros y tacoronteras. Alcalde, gracias por su generosidad en las respuestas. Ahora sí hemos terminado. ¿Ha estado cómodo? Sí, sí, por supuesto. Siéntase en su casa, porque lo está. Muchas gracias, la verdad es que me siento muy cómodo y siempre es grato poder plantearle a los vecinos y vecinas hacia dónde vamos y cuál es el futuro que nos depara el 28 de mayo. Gracias. Y a ustedes también, gracias por habernos elegido para entretenerse y para tomar algunas de las claves justo antes del momento clave en el que tendremos que tomar una decisión. Hasta pronto.